El promedio de deserción de la creatividad de edad está sobre los 37 años. Estando en agencia, yo vi episodios de estrés, episodios de ansiedad, desórdenes alimenticios, porque la agencia te decía, este equipo creativo está aquí para ponerme premios sobre la mesa. Si no tengo premios, se van. David Patarroyo. ¿Cómo estás, David? Yo muy bien. Yo estoy ¿Tú qué súper tal? bien, estoy súper emocionado, súper contento. Llevamos un tiempito tratando de cuadrar esta entrevista y por fin la vamos a tener. Estoy bien emocionado. ¿Cómo van las cosas por allá, David? Cuéntame. Van muy bien, van muy bien. No me puedo quejar, gracias a Dios. El inicio de año yo creo que para todos los que somos independientes suele ser un poco difícil el arranque. Luego ya viene San Valentín y comercialmente agita todo Explota. y estamos un poco estables ahora sí. Es interesante porque no solo para los independientes, para las personas creativas que de repente hacen contenido pasa lo mismo. Yo este podcast lo empecé el año pasado como para marzo. So, enero, febrero no tuve esa interacción con esos meses o no sabía, pero parece ser bastante conocido globalmente que enero y febrero son los peores meses incluso para subir contenido en términos de views, en términos de engagement, en términos de que las personas vean tu contenido. Y a mí me cogió por sorpresa, porque yo sí sabía que noviembre, diciembre eran los mejores meses. So, de repente estaba cogiendo unos números bastante chéveres para mi canal, que tampoco es muy grande, pero unos números bastante chéveres, recibiendo engagement en persona, y de repente llegué enero, y enero yo tenía la mentalidad de voy a romper con enero porque tengo unos invitados bien geniales, febrero también, como que esto va a estar súper genial, y de repente los números como que ¡boom! Y yo como que ¿pero qué pasó aquí? O sea, íbamos tan bien, pero sí, o sea, es muy interesante cómo las diferentes como que etapas del año, los diferentes meses, como que reaccionan ¿verdad? A tu contenido de lo que estás haciendo y para muchos creativos lo que es enero, febrero, es como son meses bastante muertos. Sí, yo por ejemplo, tuve más o menos un mes y medio sin facturar nada. Y lo que me mantuvo fue realmente los buenos meses de Ajá. noviembre y diciembre, tal cual como tú lo dices. Entonces, sabes, uno guarda un poquito en la caja, no se vuelve En loco Navidades. gastando, lo prevé, claro. Entonces dice, vamos a ser un poco atentos, juiciosos. Y mira, después marzo, la verdad que ha empezado muy bien, gracias a Dios. Abril también viene con buenos proyectos interesantes, cosas nuevas, así que conociendo mucha gente, moviéndome mucho en todo este tema de Ujú. networking, hacer relaciones profesionales y mira, no me puedo quejar. Ha sido un camino Qué muy cool, qué bueno. cool. Es interesante hablando un poquito de eso de los meses, porque de lo que yo tengo entendido tiene mucho que ver con estas grandes agencias que de repente tienen budgets establecidos para marketing y cuando se está acabando noviembre, diciembre pues es el mes de compras por las navidades, usualmente como que le meten todo lo que le queda de budget a ese mes, so, eso se ve reflejado en las vistas y en los views y demás. Y de repente enero, pues es el mes de, bueno, ¿cómo no fue el año pasado? Vamos a ver qué hacemos, strategize, ver qué cosas se ven mejor que otras. Y es un mes más jodido, como menos. Bu- Bueno, aquí entre nos te cuento que yo estuve un poco más de década y media trabajando para agencias y tal cual como tú lo dices, muchos de los modelos de contratación de los grandes anunciantes definen un budget, un presupuesto al año y ese presupuesto se tiene que Ujú. gastar, porque si no, el año siguiente te lo Ajá, reducen. ajá. Entonces le meten el acelerador, empiezan a anunciar, a pagar pauta, a contratar gente y tienen que gastarlo y tienen que demostrar el por qué Ujú. lo gastaron. Si no, el próximo año te lo reducen. Y así pasa, los grandes anunciantes, tal cual como tú lo dices, son los que agitan el mercado. Hace unos meses, meses no, semanas que ocurrió el Super Bowl, también ocurre que vienen los grandes anunciantes con súper grandes presupuestos, agitan todo el mercado y luego vuelve a bajar un poco y así se va sosteniendo. Digamos que ese es el viaje de fluctuación de la comunicación en redes sociales, en tele, en pautas de, yo qué sé, auditivas.
en todo lo que tenga que ser anuncios Y comerciales. te pregunto, no sé si sabes la contestación, pero si yo soy un creador o un freelancer, por ejemplo, y me interesa de alguna manera colaborar con marca o de repente me interesa buscar sponsors para que, ¿verdad? Me ayuden a el que sea el trabajo que yo tenga, ¿cuáles son los meses que tú entiendes que estas agencias están activamente buscando, no quiero decir cómo gastar su dinero, pero cómo establecer ese budget para que le traiga mejor return on investment? ¿Sabes? ¿Qué meses son los mejores para si yo quiero buscar sponsors? Decir, vamos a tirarnos este mes porque usualmente las agencias más o menos para esta época o esta fecha están buscando personas. Yo diría que depende mucho del nicho de esa empresa, pero pongámoslo un poco para el terreno creativo. En cuanto tú vas a contratar o quieres que te sponsorice algo de tecnología, una marca. Por ejemplo, yo estoy detrás de Rode hace rato, Rode Sí. España. Y qué pasa? Que Rode se mete mucho también en eventos, en festivales, y ese es el momento. Los festivales en España son en verano, Ok. todos, la mayoría. Marcan desde junio como hasta septiembre un poco. Entonces digamos que ese es el momento de mayor susceptibilidad para colaboración con alguien externo. Y considero que sí que podrías llegar a pisar o a invitar o mandar yo qué sé, tu press kit o mandarle el mensajillo ahí por Instagram un poco antes de que esta temporada arranque. Así pasa con todo. Pasa con todo también aquí en España. Muchos de los independientes y freelancers dependemos también como del año fiscal que ha marcado aquí España para para pagar Ujú. impuestos, para todo esto. Y también son temporadas que se marcan trimestralmente, dividen el año en tres oportunidades, donde hay retorno y pago de impuestos. Así que estos también cuando tiene que ver con aplicaciones, con software, estos son como los meses, los mejores meses. Digamos ahorita, empezando abril, empieza a agitarse todo el tema. Yo, por ejemplo, he recibido dos mensajes, uno de una aplicación para hacer transacciones y pagos internacionales, para simplemente difundirla, y la segunda para una aplicación para aprender a Ok, hablar inglés. ok. Y se dio justo en este tiempo. Entonces yo creo que tienen que ver mucho también con el cambio fiscal, tienen que ver mucho también con la temporada que estamos viviendo, pero vuelvo y digo que depende mucho también del nicho específico de esa empresa. Y te pregunto, en términos de estrategia de cómo llegar a esa empresa o a esa compañía, yo puedo asumir que escribiendo un DM o un mensaje por Instagram es como la manera más bajita de hacer el acercamiento. En términos de estas compañías probablemente son gigantescas, tienen esos DM explotados, hay un montón de mensajes que probablemente están en on-read, tú escribes y eres uno más del montón, pero también puedo llegar a la conclusión que si escribes un email quizás pasa lo mismo, porque deben tener igual el email explotado. ¿Tienes alguna estrategia o alguna manera de decir, mira, a mí me ha funcionado hacerlo de esta manera para que me escuchen? Porque usualmente no es, digo, hay de todo, pero a veces no es ni que tú seas bueno, a veces tú eres buenísimo, pero tu voz no llega porque tu mensaje quedó en los DMs de Instagram o tu mensaje quedó en el spam del email, ¿sabes? ¿Cómo tú has hecho, si has hecho en algún momento este tipo de movida para llegar a esas compañías? Pues hasta el momento digamos que yo no lo he intentado para colaborar con alguien, pero sí que, por ejemplo, en agencias de publicidad yo digo como, a mí me encantaría colaborar con esta gente, porque quizás hay algún creativo allí dentro que me inspire, o quizás tengan algún cliente que para mí sea apetitoso. Entonces yo evito inmediatamente el email y el Ok. Instagram. Por lo que tú has dicho, son fuentes de spam. Eso no lo abre nadie. Entonces, ¿qué sucede? Que te vas a LinkedIn, Ah, te LinkedIn. vas a Ok. LinkedIn y entonces, y en LinkedIn tiene todo el árbol y toda la estructura, toda la red. Entonces tú miras quién es el director creativo allí, quién es el director de comunicación, quién es el jefe de recursos humanos. Y si has creado una red juiciosa, te vas a dar cuenta que entre ellos habrá alguien que tú conozcas. Mm. Entonces tú dices, oye, yo fui amigo de tal, yo trabajé con tal tanto tiempo, me gustaría presentarte mi perfil para una futura colaboración. ¡Pum!
y mandas tu web, mandas tus redes sociales, mandas tu reel y ahí, eso seguro sí lo ven. LinkedIn es una red social que está mucho más dispuesta a las nuevas colaboraciones y a ampliar la red de contactos, cosa que en Instagram a nadie le importa porque pues tú en tu Instagram debes estar recibiendo mucha cosa que a ti no te interesa. Y en el email ni Sí. digamos, eso está lleno de basura. Sí. Mientras que LinkedIn es mucho más precisa. Yo, esa es la red social que tengo como bandera, siempre lo digo, es la que en la que menos tiempo invierto y es la que más conversión me trae a nivel de negocio y Qué de colaboración. interesante, incluso en un ámbito creativo. No, es que, mira, estés en el sector en el que estés, yo te puedo hablar desde mi sector porque es el Ajá. único que conozco y mi sector se mueve mucho por ahí. Primero es un sector mucho de egos, LinkedIn, en donde tú estás publicando Tus tus logros, tus premios, tus éxitos. Ajá. reconocimientos, exacto. O que cambiaste de trabajo, entonces tú lo pones para que la gente te aplauda, te diga, well Ujú. done, ve por más, no sé qué, eres un grande, tal. Entonces tú ahí haces esa relación que harías personalmente y mandas mensajitos y estas cosas funcionan mucho. Siempre yo estoy muy, muy a favor de crear una red de contactos potente porque de la red de contactos no solo salen futuros clientes, sino también futuros Ujú. colaboradores que el día de mañana te digan como, oye, yo quiero sumarte a mi equipo, se me presentó este proyecto, ¿qué te parece? ¿Quieres colaborar? ¿Quieres hacer? Y estas cosas parecen como inofensivas, pero a la larga te sacan de Sí. apuros, te llenan agenda, y te abren a un nuevo espectro, empiezas a conocer mucha más gente y eso es lo bonito de una red social como esta, que tenga justamente que funcione como una red, que no sea como yo detrás de una pantalla mostrándome a la gente como sucede en Instagram, con poca interacción y con solo, digamos que pocas estadísticas que realmente demuestren una conversión efectiva de tu comunicación, como Ujú. es LinkedIn. En LinkedIn yo pongo un post a la semana, me contestan 2 personas, pero son directores de marketing, son directores creativos, es mucho más específico Ujú. a mi nicho. Entonces eso es Es una de las maravilloso. cosas que a mí más me gusta de haber empezado este proyecto y este podcast. Y es eso, la cantidad de personas muy cool con las que estoy teniendo conversaciones y dialogando ¿verdad? Quizás son amigos, porque para mí amigo es algo un poquito más cerca, pero definitivamente son posibles colaboradores, es un network mucho más grande del que antes tenía, y un network particular, ¿sabes? No es como demasiado amplio. Eh, Además que son unas conversaciones muy cool, ¿sabes? Gente muy chévere que hace un montón de cosas muy interesantes que también te abren la mente a pensar diferente, porque muchas veces uno piensa en base a lo que tiene al frente o en base a lo que conoce o en base a su experiencia, pero no es hasta que otra persona te dice, ah, no, mira, yo lo hice de esta otra manera, que tú dices, coño, eso suena como algo que yo también pudiera hacer. Así que también se abre esa cajita de nuevas experiencias por parte de otras personas. De acuerdo con eso. Fíjate que finalizando el año pasado, yo propuse en mi Instagram hacer unas sesiones 1 a 1 de Ok, autopromoción con cualquiera que ok. quisiera. Entonces íbamos a tener una reunión de media hora con el que quisiera y lo añadía yo al Google Calendar, le mandaba un enlace y lo hacíamos. En estas sesiones que hacíamos, básicamente las personas me decían a qué se dedicaban, en cuál de los puntos del el enorme universo creativo estaban y qué estaban ahora en su presente, si estaban satisfechos, si estaban facturando lo suficiente, si sentían que tenían como todas las herramientas suficientes como para llegar a conectar con un cliente potencial y aprendí un montón simplemente escuchándolos. Justamente lo que tú dices. Y de ese networking que me entrevisté con 16 Anda. personas en Ok. todo el mundo, o sea, en Panamá, en Argentina, en Colombia, Venezuela, Italia, Estados Unidos, Australia, fue muy Ujú. enriquecedor. Además, no solo eran diseñadores, sino también ilustradores, UX, UI, copywriters. Entonces, te abren mucho la cabeza y te permiten pensar en paralelo en otras cosas. Y 2 de esas personas hoy en día son Qué colaboradoras cool, qué mías. cool. Es genial, o sea, las redes sociales
para eso están, para que uno sea social en las redes, valga la redundancia. Y entiendo 100% lo que mencionas porque yo tengo, qué sé yo, al sol de hoy, creo que más de 60 entrevistas. Y creo que tengo como 3 con puertorriqueños, que es de donde yo soy. El resto, Argentina, Colombia, Uruguay, Perú, México, Venezuela, ¿sabes? Están por todos lados. Y de repente, pues, es eso mismo. Te ayuda no solo a ver las experiencias tuyas, sino las de ellos, sino también su lenguaje, cómo hablan, cómo se expresan. A mí se me han pegado un montón de palabras que no son de aquí, pero un montón que me cacho yo mismo diciéndole y digo, ¿quién me entenderá? Porque esta palabra 100% no es de aquí. O sea, aquí no se dice bacán, aquí no se dice platica, aquí no se dice, qué sé yo, arrecho. Pero estoy tan en ese mundo ¿verdad? Por estas conversaciones que estoy teniendo con diferentes personas que es inevitable que sea contagioso y que se esparza. Y yo creo que es súper cool. Sí, maravilloso. De acuerdo con David, eso. entramos de una, pero mira, así, a lo bueno, sin presentación, sin hablar y sin nada. Eso siempre son buenas noticias. Pero David, vamos un poquito a hablar de ti. A mí siempre me gusta hablar del entrevistado, de la persona con la que tengo esta conversación. Creo que es importante para las personas, obviamente, que te conozcan. So, háblame un poquito de ti, quién tú eres, de dónde eres y cómo llegaste hasta donde estás hoy día. Bueno, mucha de tu audiencia reconocerá el acento. Yo soy de Sí. Bogotá, soy Rolo, lo que significa que soy de la capital. Actualmente tengo 32 años y pues hay dos cosas que me gustan. Siempre cuando estoy con estudiantes o dando una clase digo, hay algo que toca decir y hay algo Ok. que quiero decir. Lo que quiero decir es que soy padre de 2 chiquillos, tengo una esposa maravillosa, ella mexicana, nos conocimos aquí en España. Tenemos ya 7 años de casados y tengo una familia hermosa. Tengo un pequeño chihuahua que también nos acompaña desde el minuto 1 de nuestro matrimonio, que es el guardián de nuestra casa. Y eso, eso es lo que a mí me gusta decir. Y lo que me toca decir es que soy un director de arte creativo con más de 16 años de experiencia, tanto en estudio de diseño como en consultoría, como en agencias de publicidad. He pisado alrededor de 6 agencias de publicidad en 3 países. He trabajado con gente de muchos lugares. He trabajado con coreanos, he trabajado con africanos, he trabajado con británicos. Mi última experiencia ha sido una bendición muy grande. Yo digo que es una bendición porque muchas de las cosas se te empiezan a atravesar en el camino y tú simplemente te ves envuelto ahí y tiras para adelante. Entonces he sido muy bendecido en mi área, en mi área profesional. Soy de profesión diseñador gráfico con énfasis en producción audiovisual. Luego, en el año 2015, yo termino mi carrera como en el año 2012 y en el año 2015 se me da la oportunidad para viajar a hacer un máster en Motion en Madrid. Hago el máster de Motion, conozco a la que hoy es mi esposa y no me deja de volver a Colombia. Y aquí estamos, ya este es mi noveno año en España, con muchas cosas, muchos proyectos, y hace 7 meses soy freelance. He decidido apartarme de la parte ya más Ujú. corporativa de la creatividad y asumir un perfil mucho más libre, mucho más independiente y con muchas más oportunidades. Súper. Vamos por parte. Quiero coger primero ese brinco de Colombia a España. Y lo quiero coger por 2 razones. Uno, porque me dijiste que en tu caso fue que se te dio una oportunidad para hacer estudios allá en España, which is great. Pero la parte que me gustaría o que conversáramos un poquito es de ese brinco de mi ciudad, de mi país, de donde yo conozco todo, a un lugar extranjero que no conozco nada. ¿Cómo fue ese brinco? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te adaptaste? Si tienes 10 horas para contarte en este podcast, te lo puedo resumir. Con la magia de la edición logramos Porque lo que sea. ese salto fue quizás el salto más importante de toda mi vida. Se me da la oportunidad porque yo había aplicado a un máster a la universidad soñada, para profesionalizarte y hacer un máster. Lo lancé y me dicen que sí, que estoy preadmitido. Empiezan todo el tema
pues digamos, burocrático, de pagos, de papeleo. En ese momento todavía a los colombianos nos pedían documentación, visa para entrar a Europa. Ahora, hoy ya no, pero fue pues un camino muy extenso. Pero pues yo era una persona muy insegura, era una persona que estaba pues viviendo todavía con mi hermano y con mi mamá. Yo soy el primer profesional Oh, de ok. mi familia, Oh, de wow. toda mi familia. Felicidades. Lo cual dice mucho, muchas gracias. Lo cual dice lo difícil que fue, pues digamos, somos una familia, digamos, de media, baja estrato social y que siempre como que se nos impidió todo este tema profesional. Entonces, imagínate, todas esas condiciones y restricciones, pues vengo yo, meto 25 kilos en una maleta, 25 kilos de ropa, no vayan a entender otra cosa. Yo de repente, ¿qué? De ropa, de ropa. Valga la aclaración por si acaso. Y me subo a un Ok. avión y llego aquí solo a un poco a abrirle campo a otros, a demostrar que sí se puede, pero yo eso no lo sabía. Yo llego aquí con la intención de estudiar un año. Yo allí estaba trabajando en una consultora muy grande, quizás la segunda consultora más grande. No sé si puedo decir Sí. nombres. A mí me gusta untar gente. Estaba trabajando con Ok, McKinsey Company ok. en la parte, digamos, de diseño, de creatividad, de presentaciones y demás. Entonces era un trabajo bueno. También en la universidad de la que me gradué me ofrecieron que una vez regresara de haber hecho el máster, pues, oiga, ¿por qué no empezar a dictar clases también en esa universidad? Entonces yo venía un año a España, hacía mi máster y me regresaba a seguir con mi trabajo y aparte tenía también la oportunidad de enseñar, lo cual para mí siempre ha sido algo que me Ujú. arde el corazón, enseñarme y compartir información. Y pues pasan muchas cosas aquí y pues yo decido empezar en el máster. Fue un cambio muy drástico porque la competencia era Ujú. muy brusca. Me refiero a que hay gente que ya viene con... tú me vas a entender con esto porque depende de donde seas, tu ojo gráfico está educado Correcto, sí. diferente. Entonces yo solo compartí clase como con tres, tres latinoamericanos, creo que éramos, o cuatro. El resto eran europeos, de Filipinas, de Indonesia, británicos, lo cual hizo que mi cabeza a nivel conceptual y gráfico se abriera Ujú. muchísimo. Porque yo estuve un año estudiando y trabajando con esa gente, entonces ver sus referencias, ver la manera como ilustraban, ver la manera como animaban, ver la manera como escribían, cómo presentaban, eso a mí me abrió la cabeza, lo cual llenó un poco más, me dio muchas más referencias. Y una vez te enfrentas tú al mercado aquí, el latinoamericano en el extranjero, yo puedo decir en Europa, está muy, muy bien representado por los que hemos trabajado aquí, porque somos gente que nos gusta trabajar, que nos Ujú. gusta meterle el hombro, ¿sabes? Que nos gusta esforzarnos, que no somos conformistas, entonces nos quieren en los equipos. El europeo, digamos que al tener una vida más fácil, Normal. le cuestan algunas cosas menos, entonces digamos que hace lo suyo y Claro. ya está. Entonces, y en creatividad, mira, fíjate que yo trabajé con una chica de Medellín en mi primera agencia y nos pedían para todo, a los dos. Yo quiero a este y a este a que trabajen en este proyecto conmigo, porque sabían que nosotros no los Ujú, íbamos a dejar ujú. colgados, que sabían que nosotros íbamos a estar ahí hasta terminar el proyecto y que aparte lo íbamos a terminar y terminar bien. Entonces eso es algo que me di cuenta que viene mucho en el ADN latino, de sacrificio, de entrega, de dar la milla No, y está extra. súper bien que de repente representen, ¿entiendes? Porque lo... Me alegra mucho que hagas que dejes esa anécdota y cuentes eso, porque usualmente lo que la sociedad ve de nosotros, LATAM, o sea, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Venezuela, no es muy positivo. Usualmente son unos gritones, alborotosos, lo que hacen es formar bulla, vienen a quitarnos nuestros trabajos, ¿sabes? Es todo mucha, mucha, mucha negatividad. So, de repente que tú me estés contando eso, pues realmente me da mucha alegría. Es como que, coño, qué bueno
que estamos representando en otro país, en otro lugar, que de repente nos quieren para ese tipo de trabajo, nos quieren para ese tipo de acercamiento, porque sabe que no solo lo hacemos, sino que lo hacemos bien y a tiempo, que también es importante. Y una de las cositas que dijiste es que me llama muchísimo la atención y es algo que estoy viendo bastante común en estas diferentes entrevistas que he visto, es no solo que tu ojo gráfico depende del lugar en donde te críes o de las referencias que tienes ¿verdad? Más cercana, sino también del idioma. Ya es la segunda o tercera persona que me dice, yo soy de Puerto Rico, por ejemplo, hablo español, pienso en español, diseño en español, pero cuando pienso en inglés, de repente las ideas son diferentes, los conceptos son diferentes, vienen otras cosas a la mente. Y ahora que tú me dices lo del contexto de, por ejemplo, Colombia/España, acabo justamente de tener una entrevista hace poco con una muchacha que me decía que también le pasó lo mismo. No sé si a ti te pasó parecido a ella, pero ella lo que le pasaba era que cuando estaba estudiando en España, todo lo que tenía a su alrededor eran diseños blanco y negro, grises, no había color. Y entonces ella viniendo de un trasfondo latinoamericano muy de colores brillantes, ¿sabes? In your face, pues a ella en particular le chocó mucho que todas sus presentaciones y todo era súper colorido. Era como literalmente coger color y tirarlo en la pared. Y la de todos sus compañeros era más como moderno, como diseño, como blanco y negro, grises. Y había, pues obviamente, yo me lo puedo imaginar desde la perspectiva de arquitectura, que es de donde yo vengo, que de repente ponemos todos los trabajos en la pared y todos los trabajos son blanco y negro y de repente, ¡boom! Ahí está Colombia en el mismo medio, como que color, que me parece muy interesante porque puede ser positivo en el sentido de me diferencio del mercado, me diferencio de lo que está alrededor, pero también puede ser negativo en el sentido de tú eres diferente, no me gusta, ¿sabes? Acóplate a lo que está alrededor. No sé cuál ha sido tu experiencia en eso. Mira, pues el creativo realmente es lo que escucha, lo que lee, lo que ve en las series, lo que ve con la gente que conversa. Y esa es una de las cosas que más me apasiona a mí de mi profesión, que somos como individuos que estamos como flotando en diferentes lugares y que somos capaces de reconocer con objetividad qué nos gusta y por qué nos gusta. Entonces, es inevitable que cuando tú entres y pongas el pie en una cultura con otra gente, con otro idioma, empieces a consumir cosas de ese idioma. Entonces, digamos que subconscientemente tú vas entendiendo y diciendo, oiga, mi estética está cambiando, mi diagramación está cambiando, mi gusto tipográfico es distinto. Antes era serif, ahora soy sans serif. Sí, eso pasa. Antes, antes era, yo qué sé, colores pastel, magentas, más pálidos, ahora soy RGB, yo qué sé. Entonces, es inevitable. Y a mí me pasó justamente porque quizás el cambio más difícil profesionalmente hablando que tuve, yo lo tuve hace 2 años y medio cuando entré a la agencia británica. Y los británicos, mira, si hay alguien que es bueno gráfica, estética, conceptualmente, son los británicos. Ellos son los que mandan en el mundo en esto. Ellos son, digamos, además que son los mejores pagadores para la creatividad. Entonces, porque ya no tienes que explicarle a un británico lo importante que es la creatividad. Entonces tú ya te ahorras eso. Pero así como ya lo tienen en el mindset, también son muy exigentes. Entonces, y no se cortan. Entonces, muy fácilmente tú puedes escuchar de un británico como, eso es una mierda. Sí. Y ya está. Ese es el único feedback que Inténtalo de nuevo. Sí. Y no te dan mucho más feedback. Pero sí es verdad que te estiran profesionalmente y te dicen, mira, mis referencias son estas. Si no está claro todavía, te lo vuelvo a reforzar. Y entonces, y tú entiendes que tú, digamos, tienes que adoptar ese perfil creativo temporalmente, pero tienes que quedarte con ello, con algo para siempre, que es la capacidad de evolución, la capacidad de interpretación de los momentos, la capacidad de interpretación del cliente. Y eso es algo que a mí me apasiona porque yo he trabajado hasta para persuadir a niños para tiendas como Toys R Us, como otras así, como para Samsung, que yo estaba en el área más de adolescentes, estaba más en el área de adolescentes y todos estos móviles de gama baja, como para adultos en el sector de apuestas deportivas y todo esto. Entonces, como creativo tienes que aprender
a adaptarte a ese cliente en ese momento, tomar algo y Ujú. saltar a otro de repente. Entonces, eso es una cosa maravillosa cuando empiezas a encontrar cosas en los research, en las investigaciones, en creatividad, llamamos en la agencia de publicidad pelotear ideas. Te das cuenta que tú tiras una pelota y alguien Ajá, te la ajá. regresa con otra cosa más y vas mutando entre clientes, entre agencias y vas diciendo, definitivamente lo que yo soy es un ente flotante que tiene que adaptarse fácilmente a los requerimientos. Entonces eso te hace, primero, ejercitar tu mente, tu cerebro, a estar Ujú. siempre full, a tener, digamos, como un high performance. Y segundo, que ningún cliente que venga te va a parecer difícil o te va a parecer complicado porque la metodología de aprendizaje tú ya la tienes. Entonces simplemente tienes que adaptar tus capacidades a ese cliente en En concreto. esos 9 años que llevas de, ¿verdad? De Colombia a España, que has estado en España, ¿cómo ha cambiado tu estilo? O sea, ¿qué cosas has adaptado? ¿Qué cosas tú te has dado cuenta que han cambiado? O sea, ¿cómo tú has crecido? ¿Cómo has evolucionado? ¿Qué cositas tú me puedes decir? Mira, yo antes era de esta manera o hacía esto y después de todo este tiempo he llegado aquí. Yo creo que el salto más grande que di, y es un gran dilema entre el mundo gráfico, es que yo vine siendo un diseñador gráfico y aquí me convertí en un director de Ok, arte. tiempo. Yo sabía que Tiempo. se iba a venir. Háblame de eso. O sea, explícame la diferencia, cuál es el cambio fuerte y por qué es tan polémico. Yo creo que es polémico porque muchos estamos como con la nostalgia de que nosotros somos diseñadores, de que nosotros somos los del lápiz, los del Illustrator, ¿sabes? Los que hacen ilustración, los que bosquejan. Sí. Y digamos que ser diseñador gráfico no tiene nada de malo, por Dios. O sea, es mi ADN, está en mi sangre. O sea, yo soy diseñador. ¿Qué pasa? Que un diseñador para mí y para la industria publicitaria es un Ujú. ejecutor, es alguien que sabe ejecutar muy bien. Es alguien que te dice, esta es la campaña, esta es la bajada, esta es la idea, produzcala. Y te la produce. Entonces, y si tiene que hacerlo en Photoshop, si tiene que hacerlo en Figma, si tiene que hacerlo en Illustrator, tiene una capacidad enorme para navegar entre aplicaciones, entre técnicas. Eso es un diseñador. Ahora, el director de arte ya tiene ese background de diseño y empieza a ser un generador de Ok. ideas. Entonces ya no necesariamente está produciendo o ejecutando lo que otro hizo, sino mi propia idea. Como yo lo entendí aquí, porque cuando yo vine aquí como diseñador y me pusieron al lado alguien que escribía, o sea, y a trabajar como en tándem, en equipo, es como, ustedes son el equipo creativo. ¿Cómo? Si yo soy diseñador, yo no necesito un equipo creativo. No, 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 es que ahora tú no puedes ser solo diseñador. Aquí no te puedes dar el lujo de eso. Tú tienes que empezar a Ok. generar ideas. Entonces te das cuenta que tú tienes que empezar a leer, tienes que empezar a buscar, tienes que empezar a indagar mucho más, tienes que hablar con el cliente. Yo como diseñador pocas veces hablé con un cliente directamente estando en una agencia, siempre lo Ujú. hacía alguien por mí. Como director de arte no. Como director de arte yo tenía feedback directamente del cliente, nos sentábamos con el copywriter con el que yo estaba en su momento y decíamos vamos a sacar esta campaña adelante. Entonces para mí la gran diferencia es pasar de la ejecución a la generación y ejecución de ideas. Ahora, en este aspecto, el abrirme al espectro audiovisual para mí me añadió mucho más valor como director de arte, porque si yo necesito expresar una idea, vender una idea, muchas veces el espectro estático se me queda pobre. Entonces, al entender técnicas de animación, al entender técnicas narrativas desde el diseño y también desde la producción audiovisual, me daba muchas más herramientas para presentar una idea. Entonces, ya no solo, por ejemplo, hacía un póster, sino que hacía un Ujú. case, ¿sabes? De 30 segundos, en donde se locutaba con efectos de sonido, con transiciones, yo presentaba la idea. Entonces, ese fue, digamos, mi gran transición. Y llevo 9 años diciendo que yo soy un director de arte, justamente porque ya no solo tengo la capacidad de producción desde el diseño, sino que ahora tengo la capacidad de generación de ideas que muchas veces ni siquiera se resuelven Ujú. desde el Ujú. diseño.
se resuelven desde otras áreas. Se resuelven audiovisualmente, se resuelven con yo qué sé, con un jingle, por ejemplo. Un día yo estaba sentado ahí con el copywriter y decía, tenemos que componer un jingle. Y yo, ¿componer un jingle? Sí, sí. ¿Y eso en dónde está en Illustrator? Sí, ¿Abrir no, nuevo jingle? No, eso no aparece. Entonces, ese tipo de cosas te abren a la creatividad de una manera mucho más amplia y mucho más generosa para la mí. animación es un campo tan interesante y tan versátil y tan poderoso. Yo de animación sé muy, muy poquito en términos de ejecución, pero en términos de idea, si vamos a coger de ejemplo un logo, por decir algo súper sencillo, la fuerza que le da a una presentación, una animación de 3 4 5 segundos de tu logo versus algo estático, no tiene palabra. O sea, tiene la capacidad. Mira si es fuerte, en mi opinión, la animación, que tiene la capacidad de vender el proyecto o el producto solamente con la animación. O sea, yo he visto presentaciones en donde el cliente está así, en toda la presentación. Media hora así. Y no es hasta que llega el último slide y ve la animación que hace. Me encanta. Eso es lo que yo quiero. Y es como que, wow, el poder de una buena animación, de poder llevar el mensaje que quieres llevar, porque esa es otra cosa. Nosotros los creativos se nos olvida que no todo el mundo es creativo. No todo el mundo tiene lo que nosotros tenemos en la mente, que es tan obvio para nosotros. Expresarlo y ponerlo, muchas personas le cuesta mucho trabajo. Y la animación es ese bridge, es ese puente tan perfecto de enseñarte exactamente qué es lo que yo quiero que tú veas. Y tú lo ves en sus ojitos brilla, es como que es eso. Sí, justamente, y yo firmo 100% lo que acabas de decir. Yo he tenido clientes que me dicen, yo nunca te dije lo que quería porque no sabía cómo decirlo, pero tú sí supiste lo que yo quería y me lo enseñaste. Y No, es eso es genial. maravilloso, ¿sabes? Porque hay cosas que son dentro del proceso creativo que son muy obvias para nosotros, pero que para la gente, digamos, de a Ujú. pie, que están en otras esferas, en otros entornos, en otras áreas, les cuesta Y mucho. pasa todo el tiempo, y es que se nos olvida que como diseñadores, como personas creativos, como motion graphers, como lo que sea, llevamos tanto tiempo ejecutándolo, pensando en el concepto, en la idea. Por ejemplo, a mí, en mi caso, que estudié arquitectura y es lo que ejerzo, de poder ver las cosas en planta, en sección, en corte, en 3 dimensiones, son skills que damos por sentado por la cantidad de tiempo que llevamos ejecutándolo, que no se nos ocurre que una persona que no está en ese ámbito no sabe hacer. ¿Sabes? Muchas veces, y pasa todo el tiempo, yo dibujo, no soy el mejor dibujante, tampoco dibujo muy bonito, o sea, dibujo más o menos, pero en mi cerebro ya yo lo tengo terminado. Entre mi dibujo y mi cabeza es como que yo sé cuál es la idea 100%, pero hay muchas personas que no la tienen. So, a mí, yo personalmente dibujo y a menos que no se parezca demasiado, demasiado a la idea final, no la presento, porque ese gap, ese bridge entre mi concepto y la idea que yo sé que es genial, muchas veces es un puente demasiado largo de cruzar para un cliente estándar. Pero es eso, es toda esa información que uno tiene en la cabeza que lleva años construyendo, que, que no todo el mundo tiene y damos por sentado. De acuerdo con eso. David, quiero volver un segundito para atrás, para la parte de ese brinco entre Colombia y España. Y la única razón por la que quiero volver es porque me gustaría saber, o, ¿verdad? Me gustaría, si hay alguien que de repente esté en esta posición, que sé que quizás muchas personas que ven este contenido o muchas personas que están en ese dilema de quiero dar el brinco pero no me atrevo, o no sé si me conviene, o ya di el brinco y la estoy pasando mal. ¿Qué, qué le puedes decir a esas personas? O sea, ¿qué recomendaciones les puedes dar en base a tu experiencia? ¿Qué pudieran hacer? Mira, yo creo, eh, para mí es una cosa muy, muy mía, y que tengo muy como bandera, y es la posición que tienes frente a las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Que, digamos, hay cosas que se te presentan fortuitamente y accidentalmente y tú tienes que responder a ellas.
Y al responderlas también como que eso se te da, digamos, algunas otras herramientas y algunas cosas para, digamos, sobrevivir. Mi experiencia de España, yo estoy muy agradecido con ella, pero yo no la invitaría a otra persona para que la replique, porque fue un poco tormentosa, ¿eh? O sea, fue dura, fue difícil. Yo a los 2 meses, yo no desarmé maletas, sino como hasta el Ok. tercer mes, porque yo dije, yo no sirvo para esto, yo no aguanto esto. Yo soy muy de familia, yo soy muy de amigos, yo soy muy... vine también en la transición de Ujú. otoño-invierno y yo decía, Bogotá es una ciudad fría, es una ciudad en la altura, entonces estaba acostumbrado al frío, pero no un frío Sí. invernal. Entonces yo dije, tengo 3, 4 chaqueticas, me la pongo una encima de otra, No, 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 que no. va, no, no es así. El cambio de divisa es una cosa que también asusta mucho para la persona que está afrontando esto. Los pesos colombianos, cuando tú los conviertes en euros, tú dices, esto no vale nada. No vale nada. Entonces yo vendí muchas cosas, vendí una cámara, vendí un ordenador, vendí muchas cositas que tenía para traer ahorros. Y esos ahorros yo dije, esos ahorros en Colombia son 6 meses. Wow. Y aquí empecé a ver que se me iban rápido, que cómo es posible que yo me estoy comiendo una comida que en Colombia cuesta un montón, yo no me puedo permitir esto. Y ese chip tardé mucho tiempo en cambiarlo, tanto así que te voy a A ver. contar una anécdota. Cuando yo estaba estudiando en Gran Vía en Madrid, que es la calle principal, y en Gran Vía hay un Ok. Burger King. Entonces ellos daban, digamos, estos volantes de descuento en los que por 3,50 € tú te comías una hamburguesa de estas básicas. Pues yo dije, 3,50 € es lo que me puedo permitir al día para comer durante un mes. Wow. ¿Sabes qué pasó con mi hígado y con todo mi sistema Uf. digestivo? Se Ah. pudrió. Pero sabes que eso también era algo que yo tenía en la cabeza. Yo decía, yo no puedo seguir con la percepción del dinero que yo Ujú. tenía antes. Y eso es un chip que te cuesta mucho cambiar, mucho cambiar. Eso, otra cosa es el desapego a las personas, porque hay mucha gente que está muy apegada a Ujú. su familia, a sus amigos, y finalmente eh, muchos de nosotros tenemos nuestro carácter y nuestra vida sentada en las personas que frecuentamos. Entonces, al desarraigarnos de allí, es difícil, digamos, asumir otra vez, tener otros nuevos amigos, abrirte, tener confianza con otras personas, pero es necesario. Y yo creo que la tercera es que ponerte en una situación incómoda de vez en cuando es la mejor manera Ok. de crecer. Porque la comodidad trae Ujú. estancamiento, trae cero evolución. Pero meterte en una posición incómoda, y si es una posición incómoda muy difícil, finalmente vas a aprender muchas más cosas. Porque un miedo finalmente es una pregunta que no has resuelto. Y cuando la resuelves, tú dices, ah, no era tan Yo difícil. podía hacer esto. Entonces, hombre, me lo hubiesen dicho antes, pues yo arranco antes, ¿sabes? Entonces tú empiezas a añadir conocimiento y sabes que actualmente como familia, como padre de familia, como esposo, digo, de vez en cuando me voy a meter en una posición de incomodidad Ok. distinta para no estar en la comodidad. Porque si estoy en la comodidad, digo, todo está funcionando, todo está chill, todo bien, no creces. Entonces dices como voy a añadir otro conocimiento. Y todo ese añadir nuevo conocimiento me ha traído hasta Claro. aquí. Hasta que ahora ya no soy solo un creativo publicitario, sino que soy un creativo Ujú. emprendedor. Que ya estoy más metido en tema de impuestos, estoy más metido en tema de contratos, estoy más metido en tema de negociación, estoy más metido en tema de networking. Dime si un creativo acomodado está metido Ujú. en esas esferas. No lo necesita. Entonces, autoinfringirte esas incomodidades de vez en cuando es la mejor manera de garantizarte un crecimiento profesional, espiritual, personal, familiar, ¿Y qué etc. posiciones incómodas has, has brincado más recientemente? Pues desde luego el hecho de convertirme en independiente autónomo en España, tú tienes que, creo que funciona en muchos lugares del mundo igual, pero tienes que fiscalmente ser Ok. reconocido. Al ser fiscalmente reconocido, primero puedes emitir facturas, puedes tributar y de entrada tú ya tienes que pagar.
Entonces tú dices, yo podría seguir cobrando como cobro antes a mis mismos clientes de siempre, pero ¿qué pasa? Que te saca de una liga, ¿no? Al empezar a pagar, ya tienes que no solo pagar, sino que tener el conocimiento de cuánto vas a pagar, cuándo vas a pagar, por qué vas a pagar. Y entonces ahora mismo yo he tenido que aprender muchísimo de legislación, muchísimo de impuestos y muchísimo de contratos, cosa que en la agencia como creativo no tenía que hacer. Y otra cosa, dime. Otra cosa que también me ha parecido muy top es el hecho de la autogestión de mi tiempo. En la agencia hay alguien que te ordena el tiempo por ti. Hay alguien que te dice cuándo hacerlo y cuándo entregarlo. Ahora tú como independiente tienes que tener un calendario claro, tienes que tener un weekly planner súper establecido, tienes que tener unos goals, unos objetivos muy bien marcados. Si no, se te lleva la corriente. Estás en todo y en nada. Paréntesis rapidito. Para mantenerte bien enfocado, ¿algún software, alguna aplicación, algo que uses para ayudarte a mantenerte organizado, que puedas compartir? Yo no podría hablar de otra Notion, que no sea Notion. Yo tengo mi corazón puesto en Notion. Yo sé que hay aplicaciones paralelas un poco más potentes o diferentes, pero Notion para mí es el lugar donde yo puedo meter todo. Tengo todo alojado allí. ¿Sabes qué me gusta mucho de Notion? Que cuando yo llego a generar una nueva página, me la muestra en blanco. Y eso para un diseñador es como, ay, venga, yo la voy a armar a mi manera, me gusta, que no te suelta un template. Eso para mí es amor con Notion. Qué cool. Ok. ¿Qué te hizo dar ese brinco a independiente o a freelancer? O sea, ¿qué pasó en tu vida? ¿Qué decisión tomaste? ¿Por qué, estando en una agencia o trabajando tanto tiempo por una agencia, decidiste, nos fuimos, vamos a ser independientes? ¿Qué pasó ahí? Yo, para ser honesto, de dinero no sufría. La agencia británica me pagaba muy bien, me consentía mucho. Llegó un momento en el que en la agencia británica dijeron, vamos a enviar parte del equipo creativo de Gibraltar a Londres y vamos a dejar una pequeña representación de los creativos en Gibraltar. Y yo dije, no te puedo explicar cómo, pero dije, este no es mi momento para seguir en esta agencia. Cuando nació mi primer hijo, que hoy en día tiene 3 años y 1 mes, algo cambió en mi cabeza y dije, yo no veo a mi hijo. Mi esposa me está mandando videos todos los días. ¿Cómo es posible que yo me esté perdiendo estas cosas? Y sucedió que dije como el fantasma de aquella, bueno, yo vengo de un matrimonio, digamos, separado. Yo no crecí con mi papá. Mis papás se separaron cuando yo tenía apenas 5 años. Así que yo no tengo una referencia paternal muy clara en mi casa. Y entonces claramente yo entendí como que estaba siguiendo sus pasos. Porque padre no es el que engendra un hijo, el que está. Entonces dije, yo no estoy para la vida de mis hijos. Eso una. Y lo otro, que empezó a picarme el bichito del emprendimiento. Me lo imaginé. Y me picó y me regó y se esparció, hizo metástasis en todo lado. Y empecé como loco a contactar con gente, a hablar de otras maneras. Empecé también a ir a eventos empresariales y entender muchas de esas restricciones que yo tenía acerca del dinero, acerca de la empleabilidad, acerca de las oportunidades. Y dije como, oiga, yo tengo todo lo suficiente. Yo puedo hacer esto. Y aparte de hacerlo dije, ¿sabe qué? No solo me voy a quedar con la satisfacción de hacerlo, sino que también quiero mostrarlo y quiero enseñarlo. Y ahí nace el @patas de freelance. Dije, yo quiero que más gente haga esto. Yo quiero que vean que no hay solo una oportunidad para el creativo, que es en la agencia, que es en el estudio, que es en la consultoría. Porque estoy muy en contra de lo que ellos son como corporación. La creatividad no se puede presupuestar tan fácilmente. La creatividad no tiene un horario. La creatividad no está en una oficina sentado trabajando 8 horas. Esa no es la creatividad. La creatividad tiene muchos otros factores, un universo gigante que la corporación no entiende y que no sabe valorar.
Cuando tú te sales de este espectro de corporación, entiendes que tú tienes mucho más valor que agregar que solo estar ejecutando y sentado, trabajando, haciendo técnicamente branding, motion, dirección de arte. No, no, no. Eso no es la creatividad. Eso es el último escalón de la creatividad, lo que se ve. Pero lo que está detrás de tu experiencia personal, con quién hablas, lo que escuchas, la película que viste ayer, el libro que estás leyendo, esa es la creatividad. Entonces dije, y me puse como bandera, vamos a poner la creatividad donde se merece. Y no es solo un punto, no es solo en la agencia, no es solo en el estudio, no es solo en la consultoría. Entonces, yo creo que para responderte tu pregunta son esos tres grandes puntos. Mi familia, el emprendimiento y defender a la creatividad frente a la corporación. Hablando un poquito quiero hablar de familia y quiero hablar de defender la creatividad frente a la corporación. Voy a coger primero creatividad frente a la corporación. Y es porque recuerdo que hace un tiempo atrás vi un podcast que me pareció interesante, en donde este músico habla de su experiencia, de cómo la pasó muy, muy, muy mal al principio, luego dio un hit mundial, y porque dio ese hit mundial empezó a turear y a crecer y a hacer un montón ¿verdad? De estadios y lugares, y de repente eso pasó por 2, 3, 4 años. Habló un poquito de eso que tú mencionas de nacen sus hijos, no los puede ver porque está touring, y de repente esa hambre que tenía, esa parte creativa que tenía, que hizo que pudiera dar ese palo después de 4 o 5 años, gracias al cansancio, al burnout, a mentalmente no estar ahí porque estaba pensando en sus hijos, ya no tenía esa creatividad. So, ya no podía hacer la música que hacía antes. So, es un ciclo como vicioso que partió y rompió. Y al darse cuenta de eso, dice, no, mira, yo me tengo que coger el tiempo que sea, no sé si son 2 meses, 3 meses, 1 año, pero yo tengo que parar, volver a encontrarme para poder volver a producir la calidad creativa que tenía antes, que fue la que me hizo explotar, porque la perdió. So, esa parte de defender la parte creativa la tengo muy, muy cerca de mí. ¿Cómo tú defiendes tu parte creativa? Mira, yo estando en agencia, y esta agencia sí no te la voy a mencionar, porque es una agencia donde yo vi episodios de estrés, episodios de ansiedad, desórdenes alimenticios, porque la agencia te decía, este equipo creativo está aquí para ponerme premios sobre la mesa. Wow. Si no tengo premios, se van. Wow. Desde el director creativo como hasta los junior, como hasta los senior, como todo el equipo. Y en efecto, hubo una temporada que no hubo y 2 creativos y yo fuimos los únicos que sobrevivimos a esa gran mezcla. Cambiaron a todo el mundo porque te piden de parte de la corporación que tengas un high performance, que no puedes bajarme esta cuota de Cannes, de CDC, de Ojos de Iberoamérica, de todos los premios en los que puedas participar, y esa es la cuota. ¿Qué pasa? Que ya estás medido por una vara muy distinta, que ya no tiene que ver solo con creatividad, tiene que ver con resultados que tampoco tú controlas, que controla alguien por ti. Entonces, y ese efecto, yo dije, esto no es sano, esto no está bien. No está bien que haya una persona que esté bajando mucho de peso, pero muy, muy descontrolado. No es normal que yo me acueste sobre la cama y no pueda conciliar el sueño sino hasta las 3, 4 de la mañana. No es normal que yo esté cansado y que no pueda dormir. No es normal, eso no es normal. Entonces dije, esta no es la manera como, o sea, años después, porque siempre viene el romanticismo de lo que es la creatividad, de que tienes que ganar, de que tú eres quien lo que has conseguido. Y sí, yo entiendo que eso es así. Pero hubo un artículo en el Club de Creativos Español del año pasado que dice que el promedio de deserción de la creatividad de edad está sobre los 37 años. Súper joven. Muy bajo. Entonces, ¿qué dice? Yo pensé, entonces a mí me quedan 5 años en la industria. ¿Y por qué esa deserción? Por lo mismo, por ansiedad, por estrés, por depresión, por desórdenes alimenticios. Entonces,
Esos son cosas que se mueven naturalmente en la corporación, en la agencia, en la industria de la consultoría, en los estudios, y son así. No quiero decir que en todos, pero los que exigen resultados muy altos y por lo general las grandes agencias se mueven así. Es un sistema que ya está establecido y que nadie quiere cambiar. Entonces, ¿cómo me defiendo yo de la creatividad? Dije, yo me voy a salir de eso. Y te puedo decir que actualmente colaboro con algunas de esas empresas y ya las reglas no me las ponen ellos. Yo digo, mi horario llega hasta aquí. Si tenemos que recalcular la tarifa, la recalculamos. Yo en fin de semana no aparezco para nadie. Mi día de trabajo termina a las 5 de la tarde cuando sale mi hijo de la guardería. Y ya está. Depende si hay algún proyecto que sea muy mío, puedo hacer algunos sacrificios, sí. Pero cuando trabajo para agencia, no le regalo nada. Porque ya me quitaron muchas cosas. Y por mucho tiempo. Entonces, exacto. Entonces dije, no más. Viajé a Madrid hace unos 3 meses, porque yo vivo ahora en el sur de España. Viajé a una capacitación empresarial. Me encontré con 3 o 4 amigos creativos y les veo en sus caras la insatisfacción por la industria, que ya no puedo más, estoy cansado. Y tú ves la agencia donde está trabajando y dices, eso es un sueño, a mí me encantaría estar ahí. Cualquier egresado de diseño, de publicidad, de comunicación, le encantaría estar allí, pero te van a exprimir. Y estoy muy de acuerdo con esa reflexión de que la creatividad necesita oxígeno y libertad. Si esto está llegando en un burnout, tú no puedes ser productivo. Puedes que hayas adquirido algunas técnicas creativas de oficio que puedas replicar, pero si quieres una creatividad realmente poderosa, esa creatividad nace desde la libertad y desde el oxígeno y desde el poder proponer con eso, con aire, con espacio. Y la agencia de publicidad te quita ese espacio, te reduce en tiempos, te mete en una oficina, te mete en un horario. Entonces esas cosas, definitivamente hay directores de creativos que hoy en día tienen un restaurante, que tienen un bar, que tienen una sala de cine y están felices. Sí. Y ni sueñan volver a una ese tema agencia. del burnout creativo es bien interesante y yo lo veo de la siguiente manera. Y por eso es que me hace mucho sentido lo que tú dices de a los 37 años nos fuimos y nos vemos. Y yo lo veo de la siguiente manera. Es como si tú fueras un árbol, ¿verdad? Y este burnout, esta manera de exprimirte de las agencias o ¿verdad? De tu cliente o del que sea, que te quita esta creatividad, es literalmente fuego. Tú coges un árbol y lo prendes en fuego y dependiendo de la cantidad de tiempo que ese árbol esté bajo fuego, quizás si es poquito, se le caen las hojas, pero en la primavera próxima florece y sigue siendo una persona creativa. Si es demasiado tiempo, perdiste hojas, perdiste ramas y quizás un poquito del caparazón, pero los árboles son resilientes y quizás con 1 o 2 años más vuelves a tener tu coraza, tus árboles, tus frutos. Quizás ya no da frutos, pero tiene hojas. Pero mientras más pasa el tiempo y más se quema y más se quema, ya el árbol está seco por dentro, ya no le queda vida, ya por más que a los 37, por ejemplo, que es esa edad, es eso, ya está quemado, ya no tiene vida, ya por más que tú quieras coger vacaciones a esa edad, o por más que quieras coger tiempo libre, ya no da, ya no quieres hacerlo, ya no solo físico, sino mental, ya mentalmente ya tú no quieres tener que ver nada con eso. Y las personas se dan de baja, dicen esto no es lo mío, me voy a poner a hacer otra cosa, y los ves, personas creativas que ahora hacen, yo qué sé, leyes o se van a hacer cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con ese ambiente. Y es una pena porque creo que es algo que como adultos tenemos que cogerlo al principio, ¿sabes? Tenemos que, una vez empecemos a sentir ese fueguito, ese quemazón, me quemaste las hojas, ok, chévere, a ver hasta cuánto duro, que es un poquito lo que tú hiciste. Mira, llego a este punto y dije, ya de aquí en adelante tiene que ser algo diferente, porque si no, me voy a quemar, me van a exprimir, mi creatividad se va a ir a la belga, no puede ser. Esto es de lo que yo vivo, esto es lo que a mí me gusta, tiene que cambiar. Sí, fíjate que yo, gracias a Dios, nunca llegué a ese extremo. O sea, nunca tuve así sí tuve unos episodios
largos y extensos de bloqueos creativos. Fui mentoreado y tuve que capacitarme mucho en eso. Por eso estoy muy en contra de la gente que dice que el bloqueo creativo no existe, porque yo lo padecí en carne propia. Y creo que no tuve grandes consecuencias, pero sí me asusté. Dije, para allá voy. si no tomo acción ya. Y la verdad que mira, ahorita no es un camino más fácil, no es un camino más cómodo, no es un camino que tenga tantos resultados tan rápido, pero es un camino que yo no cambio por nada, por nada del mundo. O sea, me costaría, yo no puedo decir que el freelancer, ser freelance es como para toda la vida, no lo puedo decretar como una sentencia final para mi vida, pero me va a costar mucho el día que me toque emplearme de nuevo. Si eso llega a pasar, yo espero que no. Y estoy trabajando para que así no sea. Pero no puede cerrar ninguna puerta. Entonces, creo fielmente que el camino del freelance es un camino mucho más, es un ecosistema y es un ambiente mucho más propicio para la creatividad. Ahorita mencionaste el bloqueo creativo y me parece interesante. En tu experiencia, ¿por qué sufriste de bloqueos creativos y cómo los trabajaste? ¿Cómo saliste de ellos? Si fue que conseguiste una manera para salir de ellos. Principalmente venían por presiones externas. Los bloqueos creativos venían cuando decían tenemos 2 semanas para resolver y tenemos que presentarnos en Cannes. Tenemos que presentarnos a este premio. Y tú no sabes con qué salir. Y hay una expectativa sobre ti. Y tienes que resultar con algo. Y tú dices, bueno, yo lo estoy intentando, pero es que no ocurre nada. Y vas y entregas una idea y el director creativo te dice, esto no es. Presentas otra, esto no es. Te encierras con alguien 10 horas a pensar, no sale. Y no sale. Y entonces empieza una vocecilla a decirte como, es que tú no eres buen creativo. Es que tú no estás haciendo las cosas bien. Es que tendrías que ser más juicioso, tendrías que ser más aplicado. Entonces tú empiezas a creerte eso y empieza como de la cabeza empieza a bajar como al corazón y se empieza a volver algo más como de aquí. Entonces tú empiezas a añadirlo también como a tu mindset y a tu carácter y a tu personalidad. Tanta presión te mete a ti en un bloqueo creativo. Yo nunca he sufrido un bloqueo creativo haciendo un branding. Nunca he sufrido un bloqueo creativo haciendo entregando un video de Motion. Siempre hay ideas y siempre hay recursos. Cuando tienes que presentar una idea grande, importante y con un nivel de exigencia superior, ahí es donde se me han presentado los bloqueos creativos. ¿Qué sucede? Que en ese momento tú dices, yo no puedo creer que aparezca el insomnio, por ejemplo. Otra vez con insomnio, no puede ser. Y una vez los que han padecido de esto me entenderán que una vez el insomnio aparece en tu vida, es muy difícil quitarlo. Son métodos, muchas cosas. Hay gente que se tiene que medicar para dormir. Hay muchos creativos que rinden a un nivel muy superior porque están estimulando su creatividad con otras cosas que no son digamos, naturales. Naturales de otra manera. Exacto. Yo nunca accedí a ese tipo de, digamos, de estimulación, pero en mi entorno sí que estaba. Entonces tú decías, esto no es normal. Entonces, y cuando entendí eso, es cuando nos sentaron sobre la mesa, nos pusieron la amenaza y nos dijeron, si aquí no salen cosas, si aquí no salen resultados, se me van. Wow. Listo, ahí estalló el bloqueo creativo porque yo dije, de esto depende mi familia, esto es mi trabajo, yo qué voy a hacer si me despiden, en el sector es muy pequeñito, se van a dar cuenta que me despidieron de aquí, no, ya queda como en mi currículum, ¿no? La mancha negra de que fuiste despedido y empiezas como a todos estos temores se te juntan y te estallan entonces y te bloqueas, te quedas quieto. ¿Qué pasa? Que empecé, tengo una gran bendición de tener a mi esposa al lado porque ella es la que me levanta el carácter y me dice como, oye, no te creas todo lo que te dicen, tú eres una persona buena, tú eres una persona capaz, tú has demostrado, tú tienes estos resultados, no porque temporalmente no esté funcionando, no siempre va a ser así. Entonces ella constantemente me ha estado levantando el ánimo porque las personas creativas somos muy emocionales. Entonces tenemos como unos picos y unos down luego, ¿sabes? Entonces, y eso siempre va a ser así. Es ridículo pensar que tú vas a estar
flat, que tú vas a estar siempre estable. Eso no ocurre. Entonces, justamente eso es lo que trae la creatividad, tener una parte emocional muy grande y un peso emocional tan grande que te afecta tu carácter y que tu día a día. Entonces, y empecé a capacitarme. Entonces di en LinkedIn Learning, por ejemplo, hay una doctora psicóloga que se llama Isamani Martínez, que tiene mucha capacitación acerca del bloqueo creativo. Y entendí muchas cosas físicas y anatómicas de mi cerebro. Por ejemplo, como que mi cerebro es perezoso. Entonces va a intentar optimizar todos los procesos que tienes y no pensarlos. El cerebro tú le enseñaste 2 veces a cómo lavarte los dientes y no se lo tienes que decir de nuevo. Mientras que mientras que le dices tienes que resolverme una campaña publicitaria por este sector y si nunca antes lo has recorrido, te va a costar mucho decirle a tu cerebro que por favor lo haga porque él está optimizando recursos. Esa es su función. Y entonces, ¿cuándo se liberan esos otros recursos? Cuando, por ejemplo, hay gente que cuando ve su vida en peligro, como que reacciona de una manera y ese es el cerebro guardándote esa pequeña espacio de capacidad para responder a tu supervivencia. Entonces, empezar a entender esa parte anatómica de tu cerebro, cómo capacitar a tu cerebro, cómo someterlo a estas incomodidades, otra vez lo que hablábamos antes, de decirte, oye, sí, yo entiendo que tú me quieres cuidar y que quieres optimizar, pero es que mi trabajo es creativo. Entonces, tengo que ponerte a sufrir un a trabajar, a producir. Exacto. Entonces, empiezas a hacer otras cosas diferentes. Hay una clave que a mí me encantó que esta señora enseñaba, que decía, cuando estés en medio de un bloqueo creativo y no se te ocurra nada en esa hoja en blanco, en ese documento en blanco, llama a un amigo tuyo dentro de tu agenda, pero llámalo, que no tenga nada que ver con el tema creativo. Si tienes un ingeniero, llama a un ingeniero. Si tienes un doctor, llama a un doctor. Si tienes, no sé, una chica que hace, no sé, que hace arreglos florales o un conductor de bus y dile, ¿qué estás haciendo ahora? Y él te va a decir, no, seguramente estoy conduciendo por esta avenida, no sé qué, Tu cerebro tiene que ocuparse de esa conversación y salir del bloqueo creativo. Tienes que obligarlo. Entonces dice, yo ya tengo que entender de conducción, tengo que entender de medicina, tengo que entender de ingeniería, tengo que entender de flores. Entonces le estás incomodando al cerebro. Tú cuelgas esa llamada y te aseguro que tienes una idea. Qué cool. Yo nunca había escuchado algo como eso y me parece súper cool. Eso es una cosa buena porque hay otras cosas que es como que, bueno, cierra el ordenador, cierra el computador, ponte a jugar un videojuego, abre un libro, no sé qué. Esas cosas funcionan y a mí también me han funcionado. Salir a caminar, yo sé que regar las plantas, digamos esos cambios, pero esta cosa de escuchar a alguien que te hable directamente porque tú ya estás predispuesto a que estás bloqueadísimo. Entonces llamas a alguien y tienes que esforzarte a entender y decir, oye, vas a enfrentar, yo que sea, un médico, una cirugía, ¿y de qué es? No, pues una cirugía que tiene una complicación, no sé qué. Oye, qué interesante. Y tú dices, y te esfuerzas a entender eso, aunque no tengas ni idea, pero ya le dijiste al cerebro, no te puedes permitir estar bloqueado. Cuando cuelgas esa llamada, ese documento se llena. Qué genial. Yo lo que hago, esto va a sonar súper hippie y yo no soy hippie, pero va a sonar súper hippie. A mí lo que me ayuda es conectar con la naturaleza, salir afuera. Yo tengo un perrito, pasearlo y esto sí va a sonar súper hippie, pero quitarte los zapatos y las medias y ir a la grama y de repente como que, o también funciona en la arena, lo que pasa es que a mí no me gusta la playa, pero como que conectar y de repente sentir el fresco, el aire, el sol. Ya a mí no me encanta coger sol, pero de repente luz, ¿sabes? Como que esas cosas, como que esa conexión. A mí caminar largo, ¿sabes? Largas caminatas, obviamente no que te explotes, pero caminar por mucho tiempo y regresar, esas cositas a mí me ayudan bastante cuando estoy bloqueado. Esto que te voy a decir puede ser muy de estas cosas de autosuperación y ayuda que empiezas en el mundo obviamente del emprendimiento y te lo topas, pero tener, digamos, hábitos deportivos, de actividad física es una cosa que le exige al cerebro diferente. Exigir tu ritmo cardíaco, tener una presión cardíaca que la tengas que exigir, ese día el cerebro tiene
tiene unas cosas distintas. Otra cosa, mira, hay algo que a mí me sirve mucho acerca del bloqueo creativo y acerca de cosas que, porque tu día a día como emprendedor y como creativo freelance puede estar lleno de muchas cosas, cosas aburridas, cosas burocráticas, pero cosas que a ti te gusten hacer. Entonces, por lo general, tú arrancas con las cosas que te gustan hacer, sí. ¿no? Entonces dices, no, ya está, a mí me encanta, yo voy a hacer una conceptualización de un naming y esto es lo mío, tal. Pero resulta que tienes que enviar un par de mails, tienes que hacer una llamada a un gestor y tienes que descargarte una aplicación para llenar un formulario. Y sabes que es una de las cosas que a mí me encanta y es que yo a esas cosas le digo al cerebro, a esto haga modo automático, no le meta cariño, no le meta tiempo, y entonces lo hago primero. Entonces quedo como con el cerebro refrigerado y me pongo a hacer lo que me gusta y eso sí le puedo tirar el tiempo que quiera. Entonces esas pequeñas reorganizaciones de tus daily tasks pueden generar que tu cerebro tenga de vez en cuando desafíos que te saquen de un bloqueo y que te saquen de una situación en blanco, del síndrome del documento en blanco. Otra cosa que funciona muy bien, pero también depende de nuevo, de tu red de, ¿verdad?, de personas que tengas, es brainstorming. A mí me ayuda un montón. Yo tengo un montón de compañeros que están en este mismo ámbito creativo, pero diferentes. Ilustradores, diseñadores, arquitectos, diseñadores de interiores, pero todos son creativos. De repente a cualquiera de ellos yo le vengo con una idea y dos cabezas piensan mejor que una, y más cuando esa cabeza no ha pensado en este problema nada. Tiene esa mente, mira, fresh. Eso es algo que a mí también me funciona bastante, que también le puedo recomendar a alguien que está con un bloqueo creativo. Mano, llámate a un pana. Es lo mismo que tú dijiste, llámate a un pana. Reúnete con él, vean el problema de cerca. Puede ayudar bastante. De acuerdo con eso. David, me gustaría cerrar con este último tema, que es el tema de la familia. Yo no tengo hijos por el momento, tengo un perrito, no conozco demasiado este mundo, pero sí he hablado con personas que de repente tienen hijos y todos concuerdan que cuando llega ese primer bebé, nene o nene, lo que sea, algo hace clic y algo cambia. O sea, yo no lo conozco porque no he pasado por eso, pero todo el mundo me dice lo mismo. Y muchas veces ese clic viene en cambio de trabajo, viene en, quizás, como dicen aquí en Puerto Rico, sacar huevos y pedir lo que quieres pedir. ¿Sabes? Viene con un cambio 360 de mentalidad. Y creo que te pasó porque me lo mencionaste brevemente ahorita. ¿Qué de eso me puedes compartir? ¿Qué me puedes hablar de ese cambio que ocurrió en tu vida? Partiendo del punto de que yo no tengo una buena referencia familiar mía en mi casa, yo no tengo una buena referencia paternal, sí maternal. De hecho, mi madre fue la que me introdujo sin saberlo a todo este mundo creativo. Yo la vi pintar sobre tela, yo la vi bordar, yo la vi hacer retratos y me enamoré de eso, y ella es la culpable de esto. También tiene mucho que ver en la influencia de mi hermano, por ejemplo, que se escuchaba música, salsa, merengue todo el tiempo en la casa, y mi hermano es ingeniero de sonido. Entonces, tiene la culpa esta señora de todo lo que somos hoy en día. Y la honro por eso, porque nunca nos frenó y nunca nos cortó las alas, más bien nos impulsó. Pero ¿qué pasa? Que cuando nace mi primer hijo es como que se quiebra el corazón. Se rompe, porque tú empiezas a sentir muy distinto. Tú empiezas a tener muchos otros miedos. Tú ya no te sientes tan valiente como antes. Tú ya no te sientes como con la necesidad de hacer locuras. Tú ya te pones los pies en la tierra. Tú ya eres responsable de una vida. Entonces esas cosas te dicen como, ¿yo qué le voy a ofrecer a esta vida? Yo lo que aprendí a ofrecerle a esta vida es que un padre que no está, un padre que quizás en otros aspectos sea un padre maltratador, un padre que tenga sus problemas con algunas adicciones, con algunos vicios, con algunas cosas. Eso es lo que yo sé dejarle a mis hijos. Eso es lo que viene en mi ADN y eso es lo que viene en mi herencia. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Porque eso definitivamente no es lo que yo quiero dejar. Entonces viene como una serie de preguntas que son interminables y que el día de hoy no tengo la respuesta a todas, pero viene la pregunta por ejemplo, tengo un gran logro ahora, y es que mi hijo a los 3 años ya sabe montar a bicicletas sin rueditas. Qué cool. ¿Sabes? Y eso es algo que yo me propuse. Tengo un post en mi Instagram personal diciendo como es algo que hicimos él y yo.
es algo que yo hice con alguien. Entonces, ¿qué tipo de padre le voy a presentar a la vida de mi hijo? ¿Un partner que está o alguien que simplemente presenta la autoridad en la noche cuando viene a cenar o los fines de semana? Entonces yo quiero que mi hijo me conozca y que se haga una idea paternal distinta. ¿Por qué? Porque el no tener en mi vida propia una figura paternal a mí me trajo muchas condiciones, me trajo muchas restricciones, profesionalmente aún más. Yo no me creo este gran cliché contemporáneo del síndrome del impostor, yo todavía no me lo quito. Y eso viene desde la inseguridad de no tener una figura paterna que te diga, que te asegure y que te establezca en carácter y en personalidad. He tenido que tratar eso a lo largo de mi vida. Yo soy una persona sumamente espiritual y he tratado de llenar esos grandes vacíos desde la espiritualidad. Y entonces digo, yo quiero que mi hijo vea a una persona diferente, que vea un creativo, sí, pero un creativo emprendedor, un creativo que sepa cómo enseñar, un creativo que sepa cómo ser esposo, cómo ser padre, cómo ser hijo, cómo ser hermano, que me vea, que me vea, que me vea. Y un creativo actualmente en la industria no está en la agencia, no tiene horario de trabajo, no tiene no tiene hora de salida, sacrifica fines de semana. Entonces ese hecho para mí hizo como que yo quiero estar en la vida de mis hijos. Y en el hecho de hacerme estas preguntas encontré definitivamente que la manera de cómo tengo que estar es tener tiempo. Y entonces, ¿cómo tengo tiempo? Saliendo de esa corporación y asumiendo otras cosas. Y ahorita mismo tú me dices, yo no quiero sonar pretencioso o ambicioso, pero definitivamente los objetivos que yo tengo ahorita ya se salieron de tener un trabajo normal, de tener un ingreso estable, de ser algo correcto, sí, de ser como un trabajador más. Ya mis expectativas están mucho más allá de decir como yo quiero dejar una empresa, yo quiero dejar un legado, yo quiero abrir un camino distinto. Y cuando nace mi segundo hijo, yo renuncio a mi trabajo porque renuncié a mi trabajo a 2 meses de nacer mi segundo hijo. A 2 meses. Wow. Sin ahorros. ¡Diablo! Y sin una estabilidad. Wow. Y mucha gente decía como, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y yo hasta hoy en día dije que qué manera más imprudente de enfrentar las cosas. Pero ¿sabes qué? Que ellos te aportan una gran dosis de motivación, de energía y de valentía que no te la aporta nada más. Y tú, una vez metido en medio de la tormenta, tú tienes que decir, aquí tengo que aprender a nadar. No tengo otra opción. Ya no solo por mí. Entonces eso yo creo que es como el gran combustible que yo tengo, la gran bendición. Es una presión, sí, es algo que me trae presión, que me trae de vez en cuando preocupaciones, que me trae de vez en cuando algo de insomnio, algo de ansiedad, sí, son cosas con las que yo tengo que lidiar, pero definitivamente es algo a lo que yo no le daría un vuelco atrás, porque aunque no esté dando ahora mismo los resultados que yo quiero que estén dando, yo sé que los van a dar. Porque lo estoy haciendo desde una buena motivación, porque lo estoy haciendo a conciencia, porque estoy siendo honesto, responsable, transparente, humilde. Y esas cosas son las que quiero que mis hijos vean. Sabes que yo me propuse enseñarle inglés a mi hijo, a mi hijo mayor, porque yo no quiero que viva las mismas vergüenzas que vivió su papá. Entonces él me ve frustrarme a veces en la oficina y viene y me dice, papi, what happened? Y me lo dice como de una manera como... Y el hecho de que me lo diga, yo digo, si yo no se lo puedo explicar a él, es porque no es tan importante. Entonces no tengo que seguirme preocupando. Y me lo dice como... ¿Qué pasa? No entiendo por qué está... Y sabes que esas cosas son como... te traen otra vez a la realidad, te ponen otra vez los pies en la tierra, te dicen, oiga, todo está bien, su familia está bien, sus hijos están bien, su esposa también está bien. Tener un proyecto familiar también es una cosa que me satisface mucho, que me llena mucho de esperanza. No dejarle a un tercero mi futuro empresarial, mi futuro profesional, trabajar, tener muchas, no cerrar puertas, no cerrar ideas.
abrirte a todo tipo de posibilidad, escuchar todo tipo de gente, escuchar todo tipo de emprendedor, adquirir conocimiento. Estoy en una posición ahorita donde definitivamente el aprendizaje es algo que ya está en mi ADN. Por muchos años yo dije como director de arte, yo todo el conocimiento que necesitaba ya lo tengo. Técnicamente yo ya puedo hacer todo lo que quiera, puedo presentar cualquier idea en cualquier caso. Pero ahora siendo independiente, el nivel de información que he tenido que adquirir y que he tenido que interiorizar es muy distinto y es de otro calibre, es de otro valor. Y esas cosas han añadido. Yo lo decía hace unos días, a alguien se lo decía, el David Patarroyo que está hoy hablando con Kish no es el mismo de hace 7 meses que abandonó su trabajo solo con un hijo y solo siendo director de arte. Y eso es claro, para aplaudir, claro. para aplaudir. Pocas veces tú te reconoces a ti mismo y te cuesta reconocerte, pero yo en este momento digo, reconozco que has sido valiente, que te has esforzado y que sigues en el camino, que no lo has abandonado. 100%. Es más, desde acá aplaudimos. Bueno, Gracias, David, gracias. esto ha estado muy genial. Algo que tú entiendas que se nos haya quedado, algún tema que te gustaría discutir que no hemos hablado, alguna quizás palabras finales. Simplemente me gustaría decirle a la audiencia, esa audiencia que tú has creado, primero felicitarte por el proyecto tan bonito que estás creando. El hecho de incomodar, de inquietar, de traer todos estos perfiles es algo muy lindo para el sector creativo. Decirle a todos los creativos que nos escuchan y es, mira, valora tu trabajo, valora tu profesión, y aduéñate de ese perfil creativo. Eres un privilegiado por ser un creativo. Ama esta profesión, abraza esta profesión, pero que nadie te diga cuánto vale tu profesión, que nadie te diga cuánto tiempo tienes que estar en tu profesión, que nadie te diga cómo condicionar tu profesión. Aduéñate de esa creatividad y te invito a que pongas a la creatividad en tu vida donde se merece. Que no la condiciones por nadie más. Esa sería mi gran invitación y un agradecimiento a ti, Kish. De verdad que la he pasado genial. Me he sentido muy libre conversando, nos hemos reído, hemos hablado cosas trascendentales. La conversación giró de muchas maneras muy aleatorias y me parece maravilloso lo que ocurrió en este podcast. No, seguro Muchas que gracias. Sí. Abajo en la descripción van a estar todas las redes sociales y todos los lugares para conseguir a David. Pero David, si alguien quisiera contactarte, hablar contigo, buscarte en las redes sociales, ¿cómo te consigue? En @patas de freelance, @patas_de_freelance en Instagram y en TikTok. Y también puedes estar en mi web www.davidpatarroyo.com. Ahí tienes algo de mi portafolio, algo de mis trabajos, también tienes mis redes sociales y en LinkedIn como David Patarroyo. Esos serían mis canales. Súper. Sí. Bueno, David, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por este pedacito de entrevista y de tu conocimiento. Estoy seguro que van a haber muchas personas que le va a ayudar este tipo de contenido. Así que, de nuevo, muchas gracias y nos vemos por ahí prontito. Gracias, Kish. Bendiciones.